Lo dije. Hoy tenemos una congregación que esperamos sea lo más exitosa posible, un encuentro entre ciudadanos y ciudadanas de Barranquilla alrededor de dos temas que me parecen cruciales hoy en el momento que vivimos como país: la paz y la democracia. De la paz se ha hablado mucho, de la democracia poco. Lo que acabamos de vivir en la ciudad de Bogotá es un choque entre una ciudadanía mayoritaria, movilizada, juvenil y popular, que clamaba por democracia para su ciudad, y una pequeña élite que decidió golpear por cálculos electorales, por cálculos de fanatismo religioso, este ansia de democracia de la capital de la República. Ustedes pudieron presenciar continuas movilizaciones ciudadanas que colmaban la Plaza de Bolívar una y otra vez. No era solamente la expresión de un grupo importante de ciudadanos, la mayoría inmensa de la ciudadanía, tanto la que estaba en la Plaza de Bolívar como la que estaba en sus casas, en sus lugares de trabajo, tenían un objetivo común: la democracia. Cualquiera que sea el desenlace de los acontecimientos en la capital de la República, que yo espero sean en beneficio de la ciudadanía, creo que al lado de la inmensa movilización agraria que se presentó recientemente y que también hizo de la ciudad de Bogotá su espacio de congregación, la gran cumbre agraria, que volvió a colmar esta vez con ciudadanos campesinos, ciudadanos y ciudadanas indígenas, la Plaza de Bolívar no hace 15 días. Creo que tenemos una base social que está hoy ya dispuesta en todo el país a moverse por la democracia. ¿Por qué la democracia se ha vuelto un elemento central de las aspiraciones de la ciudadanía colombiana? Porque sin democracia no hay paz. Porque lo que hemos vivido a lo largo y ancho de nuestra historia es un proyecto inacabado de democracia que ha terminado una y otra vez en nuestra historia en la destrucción y la eliminación del diferente, del otro, de la otra. Esa intención de una élite incapacitada para vivir en paz, que busca la perpetuación de su poder, es a través de la eliminación de los contrincantes sociales, políticos. Lo que muestra es una incapacidad de construir democracia. Y la manifestación de esta tarde en la Plaza de la Paz, a las 4, convoca a la ciudadanía barranquillera y del Atlántico en general, y caribeña diría yo, porque es el primer evento en todo el Caribe colombiano, a moverse en función de una democracia ya y por tanto de una paz para allá. Conceptos que no queremos aletargar en la lejanía del futuro, porque cualquier ciudadano o ciudadana debe vivirlos de manera inmediata. Si Colombia quiere paz ya, necesita democracia ya. Lo que pasó en la ciudad de Bogotá es un golpe contra la democracia, un asalto casi que de piratería contra la decisión popular, y por tanto Bogotá ya no puede quedar sola en su lucha por la democracia. Esta es una lucha que debe volverse colombiana, que esencialmente debe volverse caribeña,
dado que la ciudadanía caribeña ha sido tratada casi como un rebaño en las elecciones a partir de esa práctica terrible de la compra del voto con dinero del narcotráfico. El Caribe va a reclamar democracia para allá y la movilización de esta tarde así lo va a demostrar en la Plaza de la Paz. Bueno, hay unas preguntas. Iniciamos con la colega Margarita Ariza de Noticias Caracol. Margarita Ariza de Noticias Caracol nos saluda. Hace pocos minutos el Consejo de Estado ha levantado la inhabilidad al exalcalde de Medellín, el doctor Alonso Salazar, también una decisión preferida por la Procuraduría General de la Nación. ¿Esto a usted le da más esperanza, le abre más las puertas para regresar a la alcaldía de Bogotá? El proceso sobre el caso de Alonso duró algo así como 2 años. No son decisiones de corto plazo, son decisiones de mediano plazo. Yo también inicio un proceso similar, tanto en la justicia colombiana como en la justicia interamericana, que ya tiene el caso en su poder. Y aspiro, igual que le sucede hoy a Salazar, al cual felicito, ahora me referiré a su caso, aspiro a que suceda lo mismo, es decir, a que en el mediano plazo la intención de eliminar una voz diferente de la vida política colombiana pues se quite, porque eso hace parte también de la eliminación del otro. Antes nos tenían acostumbrados a que las voces diferentes eran asesinadas. Este es un nuevo estilo de asesinato. Para mi caso particular, peor, que es el asesinato político como ciudadano, el recorte del derecho a la ciudadanía que se nos ha hecho de manera arbitraria. Cuando yo digo de manera arbitraria, no estoy excusando, estoy diciendo una realidad. A mí me destituyen e inhabilitan por 15 años por cumplir una sentencia de la Corte Constitucional. La de integrar una población muy pobre, los recicladores de la ciudad de Bogotá, a condiciones de dignidad y ser remunerados. En virtud de ellos pido un decreto. El proceso investigativo de la Procuraduría termina diciendo que el decreto es completamente ilegal, me destituye y me inhabilita por 15 años. Por ese motivo. El otro motivo es por desprivatizar un servicio público. La justicia colombiana en el contencioso administrativo, meses después, investigando el decreto, determinó en sentencia que el decreto por el cual remuneré a los recicladores es completamente legal. Entonces tienes un fallo de la Procuraduría que dice destitúyese e inhabilítese por 15 años porque expidió el decreto de aseo completamente ilegal, y meses después tienes un fallo de la justicia competente, es así justicia, que dice el decreto es completamente legal. Sin embargo, estoy destituido e inhabilitado. Doble suma. Enorme. En el caso de Alonso Salazar, siendo él alcalde, decidió cumplir otra sentencia de la Corte Constitucional, la que tiene que ver con los derechos reproductivos de la mujer y su acceso por voluntad libre y bajo unas circunstancias específicas que la Corte determinó al aborto. El aborto es un acto terrible, pero quien debe decidir sobre él no es el hombre, es la mujer. Y la Corte Constitucional le permitió decidir legalmente en casos de embarazos que estaban determinados por unas circunstancias específicas, violación, o podían producir la muerte de la madre. Entonces la mamá tendría la libertad de escoger, nadie más que ella. Alonso creó entonces la Clínica de la Mujer en la ciudad de Medellín, siendo alcalde, y el procurador se vengó e injustamente lo destituyó. No lo destituyó, sino lo inhabilitó casi por 12 años, creo.
solo porque le cobraba desde su fanatismo religioso, que es la religión tridentina, la que cree, el Concilio de Trento fue el que creó la Santa Inquisición, cree que hay que extinguir al infiel y considera que es infiel o hereje todo aquel que va en contra de esa doctrina. Pues en el caso de Alonso Salazar le quitó sus derechos políticos por 12 años, que hoy han sido restituidos, demostrando el alto grado de arbitrariedad que hay hoy en la Procuraduría, que prácticamente ha sido transformada por el señor procurador en una policía político-religiosa. No es que inhabiliten alcaldes o funcionarios de elección popular porque son de izquierda, no, porque en sus ejecutorias tocan cualquier aspecto que es considerado a la luz de la religión tridentina como una herejía. Y eso fue lo que hizo también respecto a la alcaldía de Bogotá. Una alcaldía que empoderó a la mujer, creó la Secretaría de la Mujer, que entabló una relación de diálogo completamente diferente con los jóvenes adictos a las drogas, que dejaron de ser conducidos al calabozo, golpeados por la policía y empezaron a ser tratados en diálogo civil con médicos, con los CAMAT, que propuso una política de integración de la población LGBTI a los derechos plenos de la ciudadanía, incluido el empleo público, que vinculó varios grupos en estado de vulneración a condiciones de dignidad, el caso de los recicladores, por el cual que cogió como excusa para hacer la investigación. Y todo eso es visto desde la perspectiva de la religión tridentina como herejías. Entonces también sobre mí vino el castigo, aparentemente divino, pero que no es divino, sino de un fanático religioso. Igual que a Salazar, la inhabilidad por 15 años. El problema que no tuvo Salazar y yo sí tengo es que, articulado un proceso electoral, que es el que vivimos, entonces empezó a haber cálculos políticos y electorales en medio de la decisión del fanático y la piratería cayó sobre la ciudad de Bogotá, conduciéndolo a un estado de pesimismo preocupante. En el mes de febrero yo tenía la capacidad de hacer mediciones de la ciudad va bien, la ciudad va mal, qué porcentaje de la población siente que la ciudad va bien, etc. Y llegamos a un máximo después de la crisis de Samuel Moreno, que condujo a la ciudad a un pesimismo en el año 2011. Llegamos a que el 66% de la ciudad tenía una impresión de que la ciudad iba bien, optimismo. Hoy, después del golpe, el 76% de los ciudadanos bogotanos, de la población bogotana, piensa que su ciudad va mal. Es decir, es un golpe no solamente a una institución, a una persona a la que les habla, etcétera, sino es un golpe a la moral completa de la ciudadanía, empezando por la juventud, que es lo peor que puede suceder. Es el sentimiento de una ciudad cuando la bombardean, cuando la invaden, cuando le dan un golpe. Es el mismo sentimiento de Santiago de Chile después de Allende, o de Madrid después del 39, o de las ciudades de la Segunda Guerra Mundial, o de las ciudades invadidas. Ese es el sentimiento hoy en la ciudad. Y obviamente no está bien que eso suceda, incluso de parte de nosotros que hemos sido las víctimas. Tenemos que lograr brindar un mensaje optimista. Finalmente alguien decía, resistir es vencer, y nosotros estamos resistiendo. Pero los acontecimientos de Bogotá, iguales que los de Medellín, de una manera menos dramática en Medellín, pero que hoy su alcalde es resarcido en sus derechos, lo que nos demuestra es que esta es una lucha nacional, la lucha por la democracia, y que la democracia, ya la reconstrucción de un pacto social y político de todas las ciudadanías en toda su diversidad,
es indispensable si queremos convivir en paz, si queremos la paz. Barranquilla ha sido el escenario de una lucha por la autonomía regional de años. Varias veces hemos discutido el tema de la autonomía en diversos procesos políticos. Cuando yo vine aquí la última vez como candidato presidencial, discutimos mucho el tema. Miren lo que ha sucedido en Bogotá. Generalmente se ve a Bogotá como el centro, pero Bogotá es otra región. Allí está depositado el poder nacional, pero Bogotá en sí mismo tiene una diversidad territorial y regional y tiene un estatus de autonomía constitucional. La Constitución del 91 puso al Distrito Capital en un capítulo específico que es el del régimen especial, es un estatus de autonomía especial al que llegó Barranquilla después y otras ciudades. Se conoce como distritos. Pues lo que ha sucedido en la ciudad de Bogotá, entre todas estas cosas que comento, es un golpe a la autonomía. Es una ciudadanía que mayoritariamente está con su alcalde, con su programa incluyente, democrático, y el gobierno nacional, por un cálculo electoral y aprovechando el fanatismo religioso, y peor aún, rompiendo el sistema interamericano de derechos humanos, le da un golpe a la autonomía. Hoy se la ha tomado administrativamente. Hoy piensan poner viceministros en las secretarías. Los amigos del presidente hoy están en la junta directiva de las empresas públicas de la ciudad, que son las empresas más poderosas del país, compitiendo con las de Medellín. Es decir, hay una apropiación del poder nacional y de quienes lo detentan sobre la autonomía territorial de la ciudad, que tiene estatus especial en la Constitución, y rompiendo el deseo de la ciudadanía territorial completamente, destrozándolo. Es un tema en debate. Si queremos una democracia ya, porque queremos paz ya, entre otros aspectos en discusión está de nuevo la reconfiguración en el pacto social y político de la autonomía territorial. Porque si la capital, la ciudad con más poder, llamémoslo así, político, económico, financiero, es vulnerada sus propios derechos, los derechos de la ciudad, pues ¿qué pasa con cualquier otro territorio colombiano? Lo que la Constitución quiso hoy está destruido en términos de la autonomía territorial que tanto esfuerzo hicieron las regiones por conseguir. Han hecho la pregunta, pero quisiera que usted fuera muy puntual. En el tema relacionado con la decisión que ha tomado el Consejo de Estado en el caso de Medellín, quisiera preguntarle si puntualmente su equipo de asesores, sus abogados, las personas que están interactuando en esto, van a utilizar ese caso para sumarlo a los argumentos jurídicos que usted ha venido expresando a lo largo de este proceso que se ha dado. No, yo conozco la noticia igual que ustedes y hay que leer el fallo. Pero indudablemente, creo yo, hay muchísimos elementos que van a servir en nuestra defensa judicial. Porque los casos son parecidos, son similares. Y los protagonistas del lado de la Procuraduría también. El caso demuestra, en un Consejo de Estado que se dividió en mi caso, analizando la tutela, no han analizado mi caso, analizando la tutela se dividió, durante un día incluso tuvimos mayoría entre los magistrados. Ahora demuestra la justicia que el procurador actúa arbitrariamente, que actúa como policía político religioso. E indudablemente, pues cuando lo leamos vamos a mirar los elementos que nos pueden ayudar en la defensa. En esto es importante señalar un tema, aunque no lo pregunte usted. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se empezó a crear con la OEA
paralelamente que se creaba la ONU después de una catástrofe, la Segunda Guerra Mundial. Aquí se empezó a crear el 9 de abril de 1948, cuando la ciudad de Bogotá precisamente fue víctima de un hecho terrible, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. América Latina, sobre todo después de 1970, del golpe contra Salvador Allende, ha vivido 30 años de guerras y dictaduras. 30 años que se cuenta por millones sus víctimas. Colombia no fue la excepción. La sola violencia en Colombia tiene 6 millones de víctimas. Ustedes hacen el conteo en toda la América, les da una cifra similar a la Segunda Guerra Mundial, pero en nuestro continente, en América Latina. Y a partir de ese desastre humanitario y democrático, porque vivimos fue dictaduras de las más sanguinarias del mundo, similares a las de Hitler, Mussolini, fortalecimos el sistema interamericano de derechos humanos para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre esos los derechos políticos. Fíjense ustedes que Santos, primer presidente en la historia del sistema, decide desconocer, es la primera vez en nuestra historia, decide desconocer unas medidas cautelares de derechos humanos de la Comisión Interamericana que me beneficiaban a mí. Ni siquiera el presidente Uribe, en sus largos 8 años y con múltiples sentencias tanto de la Corte como medidas cautelares de la Comisión, se atrevió a desconocer una sola de las medidas. El primer presidente que en toda la historia del sistema interamericano desconoce medidas cautelares es el actual. Solo para quitarle la alcaldía a la ciudadanía que la eligió en la ciudad de Bogotá. Solo para eso. Ni siquiera había un grave peligro, sino que lo hizo por un cálculo electoral. Inmediatamente le quitan los derechos políticos a una parlamentaria de oposición en Venezuela. Y ayer las medidas cautelares que protegían a unos parlamentarios de oposición en Ecuador fueron desconocidos. Es decir, el presidente Santos produjo un efecto dominó. Como lo hizo Santos, porque yo no aquí, etc. Independientemente de si los gobiernos son de derecha o izquierda, si vulneran los derechos políticos de sus opositores, pues lo que va abriendo es de nuevo lo que intentábamos superar, la guerra y las dictaduras. Entonces, este tema es importante porque una de las tareas que el movimiento progresista a escala nacional debe adelantar es la defensa del sistema interamericano de derechos humanos. Tiene que ver con un tema específico, la ley de garantías, que además es hoy una burla. La ley de garantías que yo fui ponente en el Senado, establecía el impedimento a los gobernantes de cambiar nóminas, de cambiar personas para generar unas condiciones de transparencia electoral. ¿Qué ley de garantías va a haber hoy si el alcalde de la ciudad más grande de Colombia termina siendo cambiado por un candidato a la presidencia? Digamos, es ya una burla máxima de lo que se llamarían garantías electorales. Como nosotros no estamos en elecciones, pues las otras fuerzas que compiten con el presidente se han quedado un tanto mudas, pero esta es una burla completa de la ley de garantías. Uno de los competidores de la presidencia, el presidente, se toma la principal ciudad administrativamente siendo candidato. Entonces, los otros están en condiciones de igualdad. Pues obviamente se violó la ley de garantías. Uno de los artículos de la ley de garantías es
que no se pueden hacer cambios, pero obviamente sí lo hicieron con el alcalde, aún estando protegido por medidas cautelares. Y entonces viene una incidencia sobre el gabinete. El gabinete podría haber quedado protegido por la ley de garantías hasta junio. Sus renuncias les permiten el cambio. Nosotros, digamos, yo como alcalde de la ciudad, legítimo, considero que es libre la decisión de mantenerse en un gobierno que el funcionario considera ilegítimo o salirse. En Progresistas somos libres. Entonces, lo que sucedió ese primer día del golpe es que la inmensa mayoría del gabinete no se sentía con ganas de trabajar al lado de alguien que consideran ilegítimo. Y así lo expresaron públicamente. Y a mí me corresponde, independientemente de si alguien queda trabajando o no, es respetar completamente esas decisiones, la una o la otra. Porque el movimiento progresista es un movimiento de nueva ciudadanía. Y la nueva ciudadanía se base en la autonomía individual y en la libertad individual y en el trabajo colectivo, común. Los progresistas, que es al cual pertenece la inmensa mayoría del gabinete, todos sus hombres y mujeres, el gabinete, la mitad son mujeres, libremente tomaron posición y en el primer día la inmensa mayoría de ellos, como se expresó en público, decidió que no se sentían, digamos, con la moral suficiente de trabajar con un alcalde que consideraban ilegítimo. Doctor Petro, sobre las inversiones del presidente, en los anuncios que hizo el presidente. Sí, el presidente anuncia $1 billón al principio, después cambió y hace un listado, entonces dice 135.000 millones para hospitales. ¿De dónde viene la plata? De la cuenta maestra. ¿Quién tiene la cuenta maestra? El distrito. ¿De dónde es la plata entonces? El distrito. Dice después, la avenida Boyacá. Se equivoca porque creyó que ahí había Tarrasmilenio en la avenida Boyacá, pero la avenida Boyacá es un proyecto que está en este momento ya en estudios de diseño. Nosotros conseguimos la financiación en el cupo de endeudamiento que después de 2 años el Consejo por fin aprobó. Allí está la plata para el metro, la avenida Boyacá, los cables, metimos la Caracas y la propia bancada del presidente negó el arreglo de la avenida Caracas. ¿Y el cupo de endeudamiento de quién es? Del distrito. ¿Quién lo va a pagar? Los ciudadanos del distrito. Entonces el presidente hizo un anuncio de dinero que son del distrito. Eso ya estaba aprobado desde antes, ya el Consejo lo había aprobado desde el mes de agosto del año pasado, ya el COMPES del año 2010, sin que él fuera presidente ni yo alcalde, habían establecido que se cofinanciaba entre la nación y el distrito unas obras, y el listado de las obras son las mismas que él presentó a la opinión pública como un plan de choque. Esas obras se vienen trabajando desde el 2010, nosotros ya adelantamos los estudios de ingeniería básica. Allá en Bogotá ustedes encuentran unos aparatos que perforan el suelo hasta 50 metros de profundidad a lo largo de toda la ruta de la primera línea del metro. Ese estudio geológico ya lleva a el diseño del metro para entrar a construcción en el mes de septiembre. La avenida Boyacá está en diseño, es decir, la etapa previa para empezar la construcción. El primer cable en Ciudad Bolívar, ya están comprándose terreno, ya pasó el estudio, ya estamos en la etapa de construcción. Pero él recogió ese tipo de obras que veníamos adelantando en diversas fases y lo presentó como un plan de choque. Hubiera sido decente de parte de él simplemente decir, bueno, qué pena con ustedes, yo me tomo la administración, pero vamos a seguir adelantando las obras que ya venía
estudiando la administración y no presentarla como ideas de ellos, porque consiste en una apropiación indebida de un esfuerzo colectivo de técnicos, de ciudadanos, incluso de fuerzas políticas en el distrito que habían establecido y adelantado esos proyectos previamente. Quiere paz ya, necesita democracia ya. Yo tengo 3 interrogantes. Primero, ¿qué espera de la costa en este proceso que usted comienza para citar a una constituyente? Usted también anunció el día que decidió dejar el Palacio del Líbano que iba a ir a La Habana. ¿Qué le va a decir a las FARC dentro de ese mismo concepto de que si se quiere paz ya se necesita democracia ya? Y tercero, teme que así como el gobierno ha desconocido las medidas cautelares de la Corte a su favor, también a futuro se desconozcan los acuerdos que se pacten en La Habana con la FARC. Bueno, el primero era ¿Qué espera de la costa? del Caribe. Bueno, usted sabe que mis raíces son costeñas. Incluso en medio de la crisis casi una semana previa, yo vine a Ciudad Aviador a enterrar a mi tía, que era una persona que yo quería mucho, en mi casa, que es mi casa. Ahí de Peladito me crié durante muchos meses, que es una casa de bareque y techo de palma, en la esquina ya de la vuelta abajo de Ciudad. Eso me ha permitido, mi esposa es costeña también, y se lejos, aquí están mis primas y varios, mi hijo no, se crió en Montería, estudió en Montería, etc. Entonces tengo una raíz que me ha permitido conocer de joven, de niño, muchos, digamos, la cultura, porque en el Caribe hay culturas en plural, y sentirla, vivirla. No vengo aquí como de esos candidatos que llegan y ay, ahora yo soy amigo de la costa. En cierta forma me considero de aquí. Una parte de la oposición bogotana levantaba como bandera contra mí el que yo fuera de aquí. ¿Y qué viene ser un costeño? Como si Bogotá no fuera la ciudad de todos y de todas. Su diversidad es una de las grandes riquezas que tiene esa ciudad, es diversa. Pero en mis debates como senador, como congresista de Colombia, 15 años, 10 años sobre todo, los dediqué al tema del paramilitarismo y a develar una serie de relaciones entre el poder político y el narcotráfico sustentado a partir del terror, del asesinato sistemático de su propia población. Varias de las regiones que estudié eran regiones costeñas, estudié otras también como Antioquia, que es de donde se origina este fenómeno, y me llevó prácticamente a que mi familia tuviera que exiliarse y a las famosas chuzadas del gas. También hice un debate sobre el norte de Santander. Y en la comprensión en cada región de los nexos entre el narcotráfico paramilitar y clase política regional, que hacía parte del Congreso, es decir, en donde yo estaba, pues prácticamente me llevó a ganar un liderazgo en el Caribe, no solamente mi raíz, mi origen, sino que después una ciudadanía empezó a apoyarme de manera muy contundente, al punto que en la campaña a la presidencia de la República yo aquí casi le gano a Santos en esa selección, y en muchos municipios del Atlántico le gané. Es decir, por muchos municipios del Caribe yo sería el presidente, que le gané en las elecciones a todos los candidatos, que expresaba que una ciudadanía que me agradecía y que respaldaba mi lucha contra esas clientelas políticas que en las elecciones
se expresan a partir de las largas filas de electores esperando que les entreguen un billete por el voto, billete que sale de la corrupción y el narcotráfico. La palabra mermelada hay que desterrarla. La prensa acostumbra a bautizar ciertos hechos con unas palabras que terminan ocultando la realidad. Por ejemplo, falsos positivos. ¿Falsos positivos qué es? ¿Eso qué significa? Eso no es nada. Eso es la eliminación, la ejecución sistemática de ciudadanos por parte de funcionarios públicos. Es un delito de lesa humanidad, eso no se llama falsos positivos. Eso jurídicamente es un delito de lesa humanidad y realmente es una ejecución sistemática de civiles por parte de funcionarios públicos armados. En el caso que aquí comento, la mermelada. Entonces, nos oculta la realidad porque la mermelada tan rica es. Entonces, empezamos a hablar de la mermelada y que entregan la mermelada. No, ojo, estamos ocultando una situación dantesca, igual que con la palabra falsos positivos. Eso que llaman mermelada es la compra del elector con dineros de la cocaína y del erario público que se han robado. ¿En cuál cuantía? Terrible. Estamos hablando de por lo menos 100, 200 millones de dólares que se invierten en comprar electores con dinero del narcotráfico y la corrupción. ¿Qué yo vengo a hacer aquí? La ciudadanía que vende el voto deja de ser ciudadanía. La experiencia que traigo de la alcaldía de Bogotá es desatar una ciudadanía libre, que está ahí hoy apesadumbrada, digamos, pesimista, golpeada. Pero lo que hicimos fue desatar una ciudadanía que no se va a dejar achantar, que va a tratar de volver a recuperar su ciudad. ¿Y qué vengo al Caribe? A desatar la ciudadanía. ¿Qué es democracia ya? Una ciudadanía ya. La ciudadanía se define como el ser humano libre. Cuando el ser humano está en una fila esperando que le entreguen un dinero corrupto para votar por alguien que ni conoce, ese ser humano es un ser humano esclavo. Allí no se puede construir democracia. Allí se construye una dictadura feroz, como la que tuvo Córdoba, como la que tuvo Sucre, el sur de Bolívar, el Magdalena, la Guajira. Barranquilla fue la contención, pero ya estaban entrando. Y espero, porque yo no he vuelto a tener más investigaciones que hayan salido. Desatar esa ciudadanía libre, que es rural, que es de los municipios, que es de las ciudades caribeñas, que es de campesinos y campesinas, pero también de jóvenes urbanos. Esa ciudadanía libre, esa ciudadanía al lado de las que ya se han desatado en las movilizaciones agrarias en la ciudad de Bogotá, es fundamental para que se vuelva realidad la democracia ya. A eso vengo, a desatar una ciudadanía. Bueno, la otra pregunta. Sí, ¿Qué le va a plantear a la FARC? Y la tercera pregunta es, ¿teme que acuerdos que se firmen en Habana también se desconozcan como las medidas cautelares de la CIDH? He dicho en entrevistas, el proceso de paz debe construirse como un tratado de paz. ¿Cuál es la diferencia? El proceso de paz actual es unas reuniones cerradas en La Habana que llegan a unos documentos que se firman, que no son obligatorios y que hoy sí está seriamente cuestionado por la derecha, en la medida en que no se conocen las conversaciones,
por nosotros en la medida en que, ¿cuál es la palabra que se está empeñando? ¿Es la palabra que miente? Pues obviamente una paz hecha sobre palabras que mienten está condenada al fracaso. Alguna vez nosotros dijimos palabra que sí. Ustedes recordarán, palabra que sí era darle fuerza a la palabra. Si nosotros dijimos esto se cumple. Nosotros dijimos, yo dije, y aquí varios conmigo, nosotros hacemos la paz, palabra que sí. Nadie puede decirnos al día de hoy que hemos incumplido. En cambio, ¿cuántas veces incumplieron los que firmaron la paz con nosotros? Lo primero que hicieron fue matarnos a Pizarro, precisamente viajando a Barranquilla. Y ahora lo que acaban de hacer es un incumplimiento del proceso de paz 25 años después con el militante de ese movimiento que llegó a la máxima instancia de poder hoy, que es la ciudad más importante del país. Se violaron la Comisión Interamericana, se violaron el debido proceso, se violaron incluso el que el presidente por ley debe escoger de una terna. Ya están haciéndole, tengan la seguridad que ellos le van a poner todos los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque quieren piratearse la administración. Entonces, ni la ley importa, ni la Constitución importa, ni el voto popular importa, ni la Comisión, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos importa. La única obsesión es cómo coger las empresas públicas y la administración de Bogotá en medio de unas elecciones. Pues eso es el incumplimiento de una palabra. Y en relación a nosotros nos dijeron, ustedes gozarán de las garantías políticas al dejar las armas y hacer su ejercicio político. ¿Qué puede decir Petro hoy? ¿Dónde están las garantías políticas? Las embolataron, se las robaron, me dejaron medio ciudadano, solo porque les gané las elecciones y solo porque apliqué un programa democrático en la ciudad de Bogotá. Entonces, transformar ese proceso en un tratado de paz, porque aquí viene la respuesta a su pregunta en concreto. Yo no quiero que la venganza me gane, como en tantas ocasiones anteriores de las que hemos sido víctimas. No quiero que el odio me gane. El mensaje que le repetimos a la juventud bogotana y a la ciudadanía durante el mes de enero, diciembre, cuando comenzaron las movilizaciones, es cero violencia. Hoy nadie puede decirnos, miren, en todos estos meses de movilización popular intensa ocurrió este hecho de violencia. Les demostramos que nosotros somos paz. Ellos demostraron que no pueden vivir en paz. Están incapacitados para vivir en paz. ¿Ellos quiénes? Una élite de privilegiados contratistas con sus políticos amangualados, que entre otras han establecido un sistema político similar al que yo denunciaba en las regiones costeñas. ¿Cuál es la diferencia entre el gordo García y un político de corbatín bogotano? Que el gordo García hacía sus negocios en una hacienda, Olorosa Vaca, y el de corbatín bogotano lo hace con whisky en un club, pero son exactamente iguales de ladrones y asesinos. No hay diferencia. Ahora, ¿cuál se va para la cárcel? El costeño. Ese sí se va para la cárcel, pero el de corbatín en el club privado, ese no se va para la cárcel, pero hace exactamente lo mismo. Roba y mata. Es el mismo tipo de mafia política. Pero me fui otra vez de tu pregunta. ¿Qué le va a plantear a la FARC? Entonces, transformar proceso en tratado equivale a volverle a dar valor a la palabra. Claro, uno dirá, y estos no volverán a mentir. Darle valor a la palabra es un pacto social y político, pero metido
en una constitución. Y de aquí el tema de la constituyente. Una constituyente que no puede cometer el error de la constituyente del 91. Una nueva constituyente no va a variar sustancialmente la constitución del 91, pero puede ser el escenario propicio para que las fuerzas todas, políticas y sociales de Colombia, en toda su diversidad, discutan la manera como los derechos se garantizan en el país, que es de lo que estamos hablando, y yo soy víctima de algo. En este momento, las víctimas de la violencia, que siempre me apoyaron en la ciudad de Bogotá, 500.000 viven en Bogotá, ven también en mí una víctima. Somos víctimas, nos violaron los derechos humanos, los míos de tipo político, pero son humanos, son el núcleo esencial de los derechos humanos. Entonces, esa constituyente debería centrarse alrededor de cómo se garantizan los derechos humanos en Colombia. Los políticos, obviamente, derechos políticos y libertades civiles, pero en general el derecho a la vida, el derecho a la propiedad del pobre, porque el que lo tiene todo tiene garantizados sus derechos, pero es que el que no tiene garantizados sus derechos es el pobre. ¿Estarían dispuestas todas las fuerzas sociales y políticas de Colombia, legales e ilegales, en su diversidad cultural, regional, ideológica, de edades, etcétera, dispuestas a entrar a un pacto por la paz, a un tratado de paz definitivo que supere las deficiencias que tuvimos en el 91? Yo creo que sí. ¿Con quién hay que hablar de eso? Con todas las fuerzas sociales y políticas de Colombia. Que por ahí estaban diciendo, es que se va a aliar con Uribe, ¿no? Yo no he dicho que me voy a aliar con Uribe, no tengo ni la más mínima intención de aliarme con Uribe, ¿no? Pero la gente ciudadana que anda detrás de Uribe, que lo ve en él su vocero, se excluye de una constituyente. No puede. Eso que debe ser parte de un gran tratado de paz. Las FARC y lo que hay detrás de las FARC en el mundo agrario se excluye de una constituyente. ¿Qué tratado de paz se haría si se empieza por excluir una parte de la sociedad colombiana? El tratado de paz implica la inclusión de toda la sociedad. Ahora, ese tratado de paz, creo yo, el escenario más propicio es la constituyente. ¿Por qué? Porque el Congreso de Colombia de hoy no es capaz de hacer las reformas que se necesitan en el país para garantizar los derechos humanos de todos y todas las colombianas.